Bueno, hemos estado tratando pues lo que es la otra unidad, específicamente pues lo que son los sistemas económicos. Y pues inicialmente pues estuvimos abordando lo relacionado con lo que es pues el capitalismo. Em, Habíamos estado analizando pues qué era en primer lugar pues lo que era el capitalismo en esencia. Y el capitalismo lo vamos a resumirlo como un modo de producción. Cuando nosotros hablamos de lo que es un modo de producción, Profe, estamos hablando, Angie Dolinet, dígame. sí, puede mandar esa diapositiva para Sí, guiarnos el informe. sí, la voy a mandar, no se preocupe. Cuando hablamos de modos de producción, prácticamente el modo de producción es la forma en que una sociedad organiza su actividad económica. En eso es, en esencia, lo que es un modo de producción. Nosotros le llamamos sistema económico. Esa es la manera como lo conocemos popularmente, pero en términos económicos, el capitalismo es un modo de producción, al igual que el socialismo también es un modo de producción. En el caso que nos atañe ahorita, eh, el, Profe, sí, vengo entrando, ¿me puede apuntar? hombre, Carla Guevara. Carla Guevara, ahorita la anoto, Carla. Listo. Entonces, prácticamente, pues, la manera en la que se organiza una economía de un determinado país, dependiendo de la forma en la que se organice, vamos a determinar cuál es la naturaleza de lo que es su modo de producción. Si nosotros vemos que un país, su economía se caracteriza porque es totalmente controlada por el Estado, donde no hay, por ejemplo, el concepto de propiedad privada, cuando vemos de que no hay también lo que son los elementos referentes a lo que es el libre comercio, sino que la economía se basa en lo que es una planificación y el Estado es el elemento central. Estamos hablando ante un modo de producción socialista. Recordemos que en el socialismo el concepto de propiedad privada no cabe porque en el socialismo existe lo que se le denomina la colectivización de los modos de producción. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de la colectivización de los modos de producción, estamos hablando de que los modos de producción son de todos. O sea, desaparece el concepto de propiedad privada. Son manejados por el Estado o por la comunidad. En esencia, pues las empresas, las fábricas, son manejadas por el Estado o por también una comunidad. A eso le llamamos colectivización de modos de producción y ese es el pilar fundamental del socialismo. Hay países que de una u otra manera pues han comenzado a implementar el sistema, pero que su economía pues sigue teniendo tintes capitalistas. El proceso de transición, digamos que venga un gobierno y una sociedad y diga, no, queremos el modo de producción socialista. El proceso de transición dura décadas, o sea, años, no es de la noche a la mañana. Y el ejemplo más claro que teníamos era pues el de la Unión Soviética, donde es un ejemplo de un modo de producción socialista. Ahora, en el capitalismo, entonces, cuando nosotros hablamos de modo de producción y ya nos referimos de que un modo de producción es la forma en la que se organiza la economía de una sociedad, vamos a ver de que en los modos de producción
convergen tres elementos fundamentales: el medio de producción, la fuerza de trabajo y las relaciones de producción. Esos tres elementos que convergen en un modo de producción, o en este caso en el modo de producción capitalista, son los tres elementos que le dan vida y que permiten lo que es el determinado ciclo del capital. Sin esos tres elementos, el sistema o lo que es este modo de producción no funcionaría. No funcionaría. El capitalismo no funcionaría sin fuerza de trabajo. Más adelante vamos a ver el cálculo de la plusvalía y cómo la fuerza de trabajo genera lo que es la ganancia que tiene el empresario. Empecemos a ver qué son los medios de producción. Prácticamente, jóvenes, cuando nosotros hablamos de los medios de producción, estamos hablando de esos elementos físicos y tangibles que se utilizan para dar origen a lo que es la actividad productiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de los medios de producción, estamos hablando en primer lugar que son los instrumentos de trabajo y los objetos de trabajo. ¿Qué es eso? En primer lugar, los instrumentos de trabajo, jóvenes, son el medio para transformar el objeto de trabajo. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que propone el capitalismo? El capitalismo propone, Angie, vamos a anotarla. Puedo respondérsela yo, profe. Ok, no hay problema. Bueno, Elizabeth, Jennifer, ¿verdad? básicamente, sí, se cuidan los derechos de la propiedad privada. Exactamente. Básicamente propone privatizar. Que los medios que generan, recordemos que los medios de producción son los que generan la riqueza. Y en el capitalismo los medios de producción son privados, no son colectivos. No son colectivos. Vamos a ver. Ahora, cuando nosotros entonces nos referimos a los medios de producción, entonces estábamos hablando que ahí convergen lo que son los instrumentos de trabajo que se utilizan para transformar el objeto de trabajo. Cuando nos referimos a los instrumentos de trabajo, podemos determinar de que pueden ser mecánicos o manuales. Es decir, maquinaria, herramientas y lo que es la tecnología. El objeto de trabajo, jóvenes, en esencia es la materia prima o la materia bruta. Entonces vemos cómo aquí se va dando, se le va dando sentido a lo que es el proceso económico que se va generando en lo que es en el capitalismo. ¿Sí? ¿Me puede decir qué es materia bruta? Ya lo voy a explicar ya. Todavía no hemos llegado a esa Ok. parte. Entonces, la convergencia de estos elementos, le van comenzando a darle vida a lo que es el medio de producción, a lo que es el modo de producción. Recordemos que los instrumentos de trabajo son los que encontramos en la empresa. Y en una empresa o en una fábrica, los instrumentos de trabajo serían la maquinaria, todo lo que se utiliza para transformar lo que es el objeto de trabajo. Y en este caso, en términos económicos, el objeto de trabajo, en esencia, es la materia prima o la materia bruta. Hay una diferencia entre lo que es materia prima y materia bruta. La materia bruta son los recursos que el ser humano obtiene de la naturaleza y no le ha hecho ningún tipo de transformación.
o no le he dado ningún tipo de tratamiento alguno. Mientras que la materia prima son los recursos que se obtienen de la naturaleza, pero que se le ha dado algún tipo de tratamiento o de transformación. Ejemplos. Cuando hablamos de materia de lo que es materia bruta, estamos hablando de que son elementos que cuando se obtienen se destinan directamente al proceso de producción sin realizarles ningún tipo de tratamiento alguno. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es un ejemplo de materia bruta. El petróleo, si usted se fija, es una materia prima que se utiliza directamente para la refinación de lo que es el combustible. Cuando se extrae el petróleo no se le echan químicos ni nada, o sea, tal y como se extrae, se manda a las refinerías. El agua, por ejemplo. El agua es otro ejemplo. El agua lo vamos a aplicar en lo que es la industria energética. Cuando hay una represa, entonces el agua se convierte prácticamente en la materia bruta que se utiliza para generar lo que es energía. Al agua no se le trata nada, no se le da ningún tipo de tratamiento. Tal y como se obtiene, se utiliza para el fin económico. Lo mismo que el algodón, el carbón, la arena. Aquí yo menciono el aire. Con el aire podemos generar energía eléctrica, específicamente pues con las torres eólicas. Y con la luz solar lo mismo. Esas son materias brutas. O sea, las encontramos en la naturaleza y las extraemos tal y como están. O las obtenemos tal y como están. En este caso, no podemos decir que podemos extraer la luz. No, podemos obtenerla o recibirla. Entonces, esos son ejemplos de materia bruta. Son prácticamente los recursos naturales que se obtienen de la naturaleza sin que se les dé ningún tipo de tratamiento. Ahora, cuando hablamos de la materia prima, en la materia prima son productos o son recursos, me recursa la palabra correcta, son recursos que cuando el ser humano los obtiene de la naturaleza, les tiene que darles un tratamiento para que puedan ser enviados a la fábrica y para que puedan ser transformados o producidos. El ejemplo de ello, un ejemplo de lo que es materia prima, podemos mencionar lo que es el acero. El acero, si ustedes se fijan, para poder obtener el acero, se tiene que realizar un proceso. El acero es una aleación de lo que son dos metales. O sea, quiere decir de que el acero es un producto ya terminado, transformado. Pero el acero, si usted se fija, no es un producto que la gente lo utiliza para comúnmente. Es un producto que se utiliza en la industria. Es una materia prima que se utiliza en la industria. Por consiguiente, cuando se produce el acero, se es llevado y en las industrias se le da lo que es su uso. Por ejemplo, en la industria naviera, para construcción de barcos, o en la industria de la construcción para construir puentes o edificios. Lo mismo que el hierro también. Cuando se obtiene el hierro de las minas, no es que el hierro se obtiene tal y como lo conocemos nosotros. El hierro se obtiene de las minas y se tiene que realizar un proceso de fundición para que se pueda transformar como nosotros conocemos comúnmente al hierro. Pero ese hierro no llega hasta ahí. Esa sería una materia prima que se utiliza para el proceso de producción en una empresa. Aquí van a ver que está la gasolina y lo que son sus derivados, el diésel. La gasolina la podemos determinar como una materia prima. ¿Por qué? Porque en una fábrica puede que las máquinas utilicen gasolina,
Puede que algún tipo de producción necesite de gasolina, por consiguiente es una materia prima. Es decir, son los elementos que son necesarios y que se les transforma para producir al final lo que le llamamos mercancía o bienes. Entonces, en eso consiste lo que son los medios de producción. En eso consisten. Sin embargo, en el proceso económico, no solamente bastan o no solamente es necesario los medios de producción. Los medios de producción son los instrumentos y los objetos que utilizarán quienes, la fuerza de trabajo, que es la que vamos a ver ahorita. La fuerza de trabajo es el segundo elemento que está comprendido en lo que es el modo de producción capitalista. Y la fuerza de trabajo es el elemento más importante. Estamos hablando de nosotros. Desgraciadamente, al trabajador se le menosprecia. Y no se le menosprecia insultándolo o no, se le menosprecia demeritando el trabajo que cumple en el proceso productivo. ¿Y cómo se demerita el trabajo? Pagando salarios absurdos, explotándolo. Vean lo que es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es el conjunto de capacidades físicas o mentales que son inherentes a nosotros. Y la fuerza de trabajo, jóvenes, como lo decía, es indispensable para que funcionen lo que son los medios de producción. Los medios de producción están creados para que sean usados por la fuerza de trabajo. Entonces, cuando la fuerza de trabajo utiliza los medios de producción, se le da vida a la actividad económica. Se le da vida al capitalismo como tal. Los medios de producción jamás van a trabajar solos. Los instrumentos de trabajo ahí están. El trabajador va a llegar para utilizarlos, para producir. Ha habido una, por decirlo así, una mala idea en relación, son prejuicios más que todo, donde algunas personas creen que por el hecho de que quizás no hacen una actividad física, no hacen un zanjo o creen de que no son fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo, ahí se determina si son o capacidades físicas o capacidades mentales. Micrófono, por favor. Las capacidades mentales son las habilidades que una persona puede desempeñar siendo profesional. Por ejemplo, un doctor o un ingeniero es un ejemplo de fuerza de trabajo. Pero el doctor o el ingeniero él ya no está dando su capacidad física, sino que él está dando su capacidad mental. Se ha tenido que cultivar y ha tenido que estudiar. Entonces hay dos diferencias. Ahora, la persona que trabaja en una maquila, costurando y en lo que son las sorjeteadoras y todo eso, está vendiendo su capacidad física. Y aquí vamos a ver de que hay una diferencia abismal entre lo que es la compensación económica por la capacidad física o por la capacidad mental. Obviamente que la capacidad mental es mejor remunerada, porque la persona que vende su capacidad mental está vendiendo ideas, no está vendiendo una capacidad física. Y no digo de que sea malo, pues para eso estudian las personas, para eso van a la universidad. Lo que hay que tratar de tener claro que todos somos fuerza de trabajo. La única diferencia va a ser el rol que vamos a ocupar. Unos
hacen actividades físicas. Y otros, como hay una preparación, venden solamente su capacidad mental. Ahí están las dos diferencias. El individuo que está con una pala y la señorita que está cómodamente en una oficina. Esas son las dos grandes diferencias. Y los dos son la fuerza de trabajo en lo que son los medios de producción. Aquí, por ejemplo, los medios de producción de una persona que trabaja en un banco, ¿qué serían? Las computadoras, las contadoras de moneda, los escáneres de billetes, todo eso serían los medios de producción. Entonces, esos son los dos elementos, jóvenes, que le dan vida a lo que es el capitalismo como tal. Sin embargo, no podemos hablar de modos de producción si no incluimos también lo que es el tercer elemento. Y la relación que se dan entre estos dos elementos, es decir, la relación que se da entre fuerza de trabajo y medios de producción, esa relación también constituye otro elemento que es objeto de estudio. Y le vamos a llamar relaciones de producción. Las relaciones de producción. Vean lo que nos dice acá. En las sociedades capitalistas, no todas las personas son dueños de los medios de producción. En su defecto, un grupo reducido es dueño de las fábricas, tierras, bancos y demás empresas, mientras una gran mayoría de la población no posee medios de producción, teniendo que trabajar vendiendo solamente su fuerza de trabajo. Las relaciones de producción se dan cuando las personas venden la fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción, recibiendo a cambio un pago por ese servicio que llamamos salario. Con este elemento se cumple, jóvenes, ese círculo que una vez funcionando le da vida a lo que es el modo de producción capitalista. Ahora, esa relación de producción entre lo que es la fuerza de trabajo y los medios de producción es legalizada, puede ser formal y no formal. En la mayoría de las empresas es formales, en la mayoría de las empresas grandes, y eso le llamamos el contrato. Lo que todos firmamos en una empresa antes de iniciar un contrato. El contrato es básicamente un documento donde se plasma la relación de producción que va a haber entre el empleado y el jefe o el dueño de la empresa. Dígame, Miguel. Muchas veces ese contrato se le puede considerar más bien las cadenas que lo terminan atando a ese trabajo. Exactamente. Vamos a ver, Miguel. Entonces, el contrato se constituye en ese elemento. Se constituye prácticamente en ese sello que permite darle sustentación legal a lo que es esta relación de producción. En el comercio informal es una relación no formal porque no hay contrato, lo que hace como que una persona contrate a tres o no se firma contratos, es de tú a tú verbalmente. Te voy a pagar tanto y ahí queda. Sin embargo, es una relación de producción. Por eso se diferencian las dos. Y producto de eso surge lo que es el concepto de salario, que el salario es la compensación que recibe la fuerza de trabajo por utilizar las herramientas y transformar lo que es el objeto de producción, que es la materia prima, y convertirlo en un producto. Ese producto son los elementos que una empresa puede fabricar.
Esa es una relación, si ustedes se fijan, es una relación simple. Pero en su simpleza hay muchas cosas que son, pues, por decirlo así, basadas en la explotación. Entonces, el modo de producción, jóvenes, se caracteriza porque es la forma en la que una sociedad organiza su actividad económica o su economía. Y cuando una sociedad organiza su economía basándose en estos elementos, podemos determinar que es un modo de producción capitalista. Es decir, cuando tenemos los medios de producción, los instrumentos y el objeto de trabajo, viene el trabajador y transforma el objeto de trabajo, es decir, la materia prima, utilizando el instrumento de trabajo, y una vez que ha transformado esa materia prima, surge lo que es el producto. Es el producto. El hecho de que la persona transforme de la materia prima no va a significar que le va a pertenecer ese producto. La persona por eso en el contrato establece que lo que está vendiendo solamente es su fuerza de trabajo, ya sea física o mental. Cualquiera de las dos. Ahora, en el capitalismo hay una gran diferencia también. Hay una gran diferencia. Y es el hecho que en el capitalismo se da una estratificación social. Es una característica siempre, cuando de cualquier modo de producción. En el caso del capitalismo, los bloques sociales que surgen como resultado de las relaciones de producción, es decir, el lugar que ocupan en las relaciones de producción. O sea, usted va a tener su lugar en la sociedad en relación a qué puesto tiene lo que es o qué posición tiene lo que es la relación de producción. Vean lo que nos dice acá. Las clases sociales son grupos de personas que se diferencian por el lugar que ocupan en las relaciones de producción. Es así que en primer lugar tenemos un grupo mayoritario, que es el que vende solamente la fuerza de trabajo para crear bienes y servicios, que es el proletariado. Y el segundo grupo minoritario es el dueño de los medios de producción donde trabaja el proletariado. Entonces, este segundo grupo se divide en burguesía y pequeña burguesía. Son los dos elementos entonces sociales, pero no solamente tenemos estos. Aparte de lo que es el proletariado, la burguesía y la pequeña burguesía, tenemos también lo que es el campesinado y tenemos también lo que son las capas medias. Podríamos definir entonces esos como los elementos sociales en los que se divide la sociedad capitalista. Ahora, la burguesía en esencia, jóvenes, la burguesía se divide: burguesía industrial, burguesía terrateniente, burguesía comercial, burguesía bancaria, burguesía del sector servicios. Estamos hablando de las grandes empresas. Mientras que la pequeña burguesía prácticamente es los micros y pequeños empresarios. En eso consiste lo que es la pequeña burguesía. Dígame, Miguel. No, de la mano. Es que veo que tiene la vez pasada. Veo que tiene la manito ahí levantada. Sí, es que me olvidó bajarlo. Entonces, vean cómo se diferencian, cómo se dan lo que son estas diferencias sociales. El proletariado son los trabajadores, las personas que trabajan en las fábricas y en las empresas, los que no son dueños de los medios de producción. Y el trabajador es la persona que vende su fuerza de trabajo, ya sea
física o mental. Y los que son los dueños de los medios de producción son la burguesía y la pequeña burguesía. Ahora, en este otro sector que estamos viendo, que es el campesinado se integra, más que todo se integra por un grupo rural, donde son las personas que son los dueños de sus parcelas, de sus terrenos, y ellos se dedican a cultivarlos. El campesinado, para empezar,